faltan pocos días para que los niños regresen al colegio, aunque de hecho esta semana, Paco, esta semana ya han empezado, ya algunos centros educativos han iniciado clases y hay muchos papás que se deben estar preguntando mil cosas en torno a la educación de sus niños, pero sobre todo aquellos que quizás son primerizos y que van a mandar por primera vez a sus pequeños al colegio. Hay una serie de preguntas que se deben estar haciendo y hemos invitado a la licenciada Lenka Neira, que es especialista en pedagogía, además maestra de educación inicial, para que nos ayude y ayude a los papás también a determinar cuáles son los momentos, el momento indicado para enviar a nuestro pequeñito al colegio. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Pamela. Efectivamente, hay muchos papás que de repente no saben en qué momento del desarrollo de su niño ya debe enviarlo al colegio, ¿no? Porque los niños pueden desarrollar en diferente momento, a diferente tiempo, ¿no? Algunos lo hacen muy pronto, otros se demoran un poquito más, pero ¿cuál es el momento adecuado para enviar a un pequeño por primera vez al colegio? Bueno, comenzar en esta etapa de llevar a nuestro niño a un centro de educación inicial es un momento muy especial. En realidad los padres tenemos que tener en cuenta si nuestro niño está maduro emocionalmente. Si vemos que nuestro pequeño quizás en casa con las rutinas que nosotros le damos o las actividades ya no es suficiente, de repente es una buena señal como para poder empezar a llevarlo a un centro de estimulación temprana o a un nido. Ahora, ¿qué pasa con los pequeños? Porque se tienen que acostumbrar a toda una rutina, ¿no? Han pasado muchos años con los papás, están acostumbrados a, por ejemplo, no levantarse tan temprano, tal vez en algunas ocasiones. ¿Cómo hacer que este cambio no sea tan traumático para el pequeño? Porque significa un cambio importante en su día a día. Claro, por supuesto. Hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, primero establecer horarios, ¿no? De repente la rutina de acostar a nuestro niño más temprano es muy importante porque va a permitir que él en la mañana pueda levantarse más temprano, descansado, con bastante energía, preparar un desayuno adecuado, con alimentos indicados como para que él pueda durante toda la mañana no tener la energía necesaria para poder hacer las actividades. De igual manera, por ejemplo, también si ya hemos tomado la decisión de que nuestro pequeño o nuestra pequeña vaya a un centro de educación inicial, anticiparlo por lo menos unas 2 o 3 semanas antes, no con la idea de que él va a iniciar sus actividades en un nido. ¿Qué se le puede decir al niño? Porque lo que usualmente se ve el primer día de clases son unos mares de llantos, así, porque los niños no quieren pues ir al colegio, le tienen miedo a veces o piensan pues que sus papás los van a dejar ahí para siempre. ¿Qué se les puede decir al Bueno, niño? en realidad los llantos son completamente normales. No solo los niños pasan por de repente una etapa de cierta ansiedad, también los papás, porque en realidad es muy difícil dejar en un lugar donde no es un ámbito familiar a lo que más amamos, que son nuestros hijos, no es confiar en personas de repente que no son familiares nuestros, a que ellos van a estar al cuidado de nuestros pequeños, ¿no? ¿Y cómo deben comportarse los papás? Porque esa es otra parte de la ecuación, ¿no? Los papás a veces se vuelven un poco ansiosos, ¿no? Y quieren estar ahí todo el día detrás del niño y en verdad hay que soltar un poco al pequeño, ¿verdad? Claro, por supuesto, los padres tenemos que mostrar bastante ecuanimidad, ¿no? Bastante confianza. Tenemos que hablar mucho con nuestros niños y explicarle qué es lo que va a hacer ahí, ¿no? Qué actividades, va a tener nuevos amigos. Es muy importante que nosotros como padres conozcamos con anticipación a las maestras que va a estar a cargo de, digamos, la enseñanza de nuestro pequeño para poder tener con ellas acuerdos, ¿no? Por ejemplo, explicar un poco cómo es nuestro niño, cuáles son, digamos, sus habilidades, ha sido su rutina en casa, si es que ha recibido previamente ¿no? una estimulación temprana y de alguna manera poder trabajar en conjunto. Eso es lo más importante. Esa es una pregunta que siempre se ha hecho, por ejemplo, muchos padres con los que yo he conversado y que dicen qué tanto tengo que hablar de las costumbres de mi hijo con los profesores previo a que entre a un colegio. Por ejemplo, hay papás que ignoran o simplemente omiten decirle a los profesores que sus hijos son zurdos o que podrían ser zurdos y eso definitivamente también implica digamos, carpetas especiales en algunos casos para los niños para que puedan escribir con mayor comodidad o que no los fuercen a usar una mano u otra, cosa que ya no se hace, pero igual tienen ciertas comodidades, ¿no? Para las personas Claro, que son entiendo. Sí, Paco, en realidad es necesario que los padres, ¿no? puedan brindar la mayor información a las maestras. Nosotras tratamos siempre que con esta información poder hacer un plan de trabajo especialmente para cada niño.
si bien los niños están agrupados por edad cronológica, son totalmente diferentes. Cada niño es un mundo distinto, tienen de repente otras experiencias, tienen saberes previos, tienen habilidades, y es necesario que nosotros podamos tener esa información para hacer un trabajo mucho más preciso con ellos y darles seguimiento a lo largo de todo el año escolar. Nuestro trabajo va a ser mucho más eficaz, ¿no? Ahora, hay niños que pueden poner resistencia, sin duda, ¿no? Porque efectivamente, lo decía Paco, hay una serie de cambios que se dan cuando ingresan al colegio por primera vez por el tema de la disciplina, sobre todo, ¿no? Porque en casa le enseñan determinadas reglas y son reglas nuevas que de repente él va a aprender en el colegio, ¿no? Por ejemplo, el uso del uniforme, los horarios, a qué hora toca cada materia, en qué momento es el recreo. Y quizás el niño pueda presentar resistencia a esto. ¿Cómo se puede enfrentar? Sí, Pamela, a veces los llantos que se generan a inicio de año muchas veces son por esos aspectos, ¿no? De repente en casa el niño está acostumbrado a no tener una rutina, ¿no? De repente está acostumbrado a no compartir, de repente a hacer lo que probablemente siempre deseaba. Y los niños por lo general no aceptan de buen agrado no cumplir con sus deseos. Cuando ellos van al nido, las cosas cambian, ¿no? Ya no es el único niño, tiene que compartir la atención de las maestras con un grupo de niños, tiene que de alguna manera entender de que necesita ser empático, tolerante, esperar su turno, que cada cosa tiene su momento y a veces a algunos pequeños no les cuesta eso, ¿no? Y el papel de los hermanos mayores, en el caso de los pequeñitos que tienen hermanos mayores que ya han pasado por la experiencia de empezar el colegio. En realidad los niños que tienen hermanos mayores presentan una actitud de repente mucho más más de aceptación cuando van al nido, porque ya han tenido un ejemplo, un referente de qué es lo que ha pasado a su hermano y por lo general, ¿no? En mi experiencia, a ellos les es mucho más fácil, ¿no? No presentan tantos llantos o resistencia para cuando inician sus actividades. Por todo lo contrario, ¿no? Están muy motivados y están ansiosos de poder ir al nido, ¿no? Claro, y hablando del tema de la disciplina, ¿no? Hay papás que en casa pueden ser un poco permisivos con los hijos, ¿no? Y cómo establecer esa diferencia entre la autoridad y la permisividad para, digamos, no tener pues un niño que sea desobediente en el salón de clases. Claro, es importante como padres y profesores establecer un equilibrio. En realidad, si nosotros manejamos un estilo de crianza autoritaria, entonces vamos a lograr que nuestros niños, por ejemplo, sean sumisos o muy pasivos, que es algo que ningún padre desea. Y si somos muy permisivos, podemos lograr que nuestros niños sean tiranos, no sepan tener control, ¿no? Y obviamente esto pues genera muchos problemas de conducta. Creo yo que lo más importante es mantener el equilibrio en la educación para que podamos tener armonía en el hogar, ¿no? Eso es importante, licenciada, lo que usted acaba de mencionar, el equilibrio. Y en ese sentido, ¿qué tanto margen de decisión o de libertad podríamos darle a un niño pequeño, por ejemplo, ahora que se habla mucho del tema de los uniformes, de la falda, del pantalón, por ejemplo, para elegir la ropa con la que él desea ir al colegio? Bueno, es importante que las decisiones que nosotros podamos permitir que nuestros niños tengan sean decisiones pues en base, por ejemplo, a ciertos gustos. En cuanto a la ropa específicamente para ir al colegio, tenemos que tener en cuenta cuáles son las disposiciones del centro educativo donde nosotros hemos matriculado a nuestros niños. Si llevan un uniforme, ¿no? Como es y si hay días especiales en que tienen un tipo de vestimenta que es uniforme de repente en invierno cuando lo sea la temporada, o el uniforme de verano, o el uniforme de deportes, física, exacto, claro. ¿no? Ahora, doctora, usted ha mencionado también algo importante, licenciada, que es que los papás pueden tener miedo de dejar a su niño en un ambiente desconocido, con gente diferente, que no es de la familia, pero para solucionar eso hay que elegir bien al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué asuntos debería fijarse un papá o una mamá para elegir un buen colegio para sus niños, el primer colegio de sus niños, que posiblemente sea el colegio en el que va a estar toda su vida, ¿no? Claro, así es, Pamela. En realidad es una decisión muy importante. Tenemos que tener en consideración que si hacemos esta elección, ¿no? Nuestro niño o niña va a pasar por lo menos entre 10 a 11 años de su vida. Entonces, primero tenemos que analizar bien todas las propuestas educativas, ¿no? Los colegios candidatos que pensamos que van a ser lo más adecuado para nuestros hijos. Esta elección va a estar basada en función a ver cuál es el proyecto educativo que tiene la escuela,
¿no? ¿Cuál es el ideario? Si, por ejemplo, maneja de repente un proyecto basado en el tema del otro idioma, ¿no? Si es un colegio bilingüe, si, por ejemplo, también tiene una propuesta para desarrollar actividades deportivas, ¿no? El arte. Y, por ejemplo, otro aspecto muy importante también es si cuenta con un comedor, ¿no? Porque ahora las jornadas de estudio son largas, hasta las 3:30 de la tarde por lo general, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación llevan? ¿No? Son varios aspectos, pero sobre todo, Paco y Pamelo, lo más importante que tenemos que tener en cuenta como padres de familia es que en el colegio que nosotros decidamos como el adecuado, el idóneo para nuestros hijos, ellos puedan desarrollar sus habilidades y sobre todo ser felices, porque ahí básicamente va a depender el éxito de nuestros niños cuando ya sean adultos y profesionales. ¿Y cómo ¿no? hablarle al niño de un cambio de colegio, por ejemplo, dadas algunas circunstancias en las que los padres tienen que cambiar al menor de colegio por cuestiones de mudanzas o por distintos factores? ¿Cómo enfrentarse a esa situación? Personalmente pienso que como padres tenemos que procurar siempre no cambiarlo. Si ya hay tenemos que tomar esa decisión, pues explicar al niño cuáles son los motivos, ¿no? Y que entienda de que si las razones son porque ya no podemos vivir en la misma ciudad, o de repente, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no? De que ya no podemos manejar, digamos, la misma economía para poder mantenerlo en un colegio privado, entonces explicarle, ¿no? Claramente cuáles son los motivos, pero siempre yo recomiendo a lo largo de la trayectoria que tengo a los padres de familia que no cambien a los niños. En realidad a veces los padres deciden cambiar de uno a otro año a un pequeño por muchos aspectos, por intereses, ¿no? que nos convengan a nosotros los padres, pero no estamos pensando realmente en nuestros pequeños, ¿no? Bien, licenciada, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a ayudarnos a resolver todas estas dudas, que son las dudas que seguramente tienen muchísimos padres. Muchas gracias. Nos toca hacer una pausa.